Bienvenidos a Conversaciones, estamos con Fernando Iglesias. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación, Jorge. Te invito a un juego. Dale. Si alguien llegara hoy a la Argentina y dice, bueno, a ver, Fernando, contame, ¿quién manda en la Argentina? Hoy, ¿quién manda? ¿Vos viste cómo empieza la Odisea? La Odisea empieza diciendo que navegábamos con la guía de nuestro timonel y de los vientos. Bueno, está claro que la responsabilidad política la tiene Cambiemos, y en particular el PRO y Macri, en ese orden, ¿no? También es cierto que la situación, que este gobierno es el gobierno más débil desde el punto de vista político de la historia de la democracia, en términos de representación en el Senado, en la Cámara de Diputados, de gobernadores, es de una debilidad extrema, y es asombroso que haya logrado muchas de las cosas que logró el año pasado con una debilidad tan extrema y con una oposición que no es justamente demasiado leal, ¿no? Pero creo que, me parece que está bien. Creo que uno de los grandes aciertos de Macri fue dejar en claro de entrada que él no iba a ser de la Rúa, ¿no? Muchas cosas. O sea, los mismos muchachos que se quejaban, que se reían y decían esto nos los cargamos en 3 meses helicóptero, terminaron hablando de la dictadura de Macri. Y creo que eso habla bien del gobierno, porque me parece que el gobierno no violó las leyes ni la Constitución, jugó a veces en el límite, pero estableció un principio de autoridad relativa, no absoluta, que es el principio de la República, en el poder democrático es por esencia un poder limitado y compartido. Si uno mira, hace una retrospectiva, mira el gobierno de Alfonsín, por ejemplo, que tenía las cámaras, bueno, menos el Senado, pero tenía mayoría, tenía fortaleza, venía con el impulso del rejuvenecimiento de la democracia, el renacimiento de la democracia, era un gobierno débil o frágil frente al poder real de los militares. Bueno, Alfonsín, su consigna fue contra el pacto sindical militar, y eso fue lo que lo volteó, ¿no? Lo voltearon de alguna manera los carapintadas, que significaron una mancha muy fuerte en la legitimidad que él había instaurado originariamente con el extraordinario juicio de las juntas, y también los militares. Alfonsín pierde por un voto solo la ley Mucci, la reforma de todo el sistema sindical argentino, donde la Argentina se jugó gran parte de su futuro, ¿no? Y eso fue también una parte. Pero ahí hay otra cosa que lo volteó Alfonsín, creo yo, es que fue un gobierno admirable, quizás desde el punto de vista republicano y de las convicciones democráticas, y un desastre desde el punto de vista económico, ¿no? Alfonsín, que tanto admiraba a Mitterrand, no había visto lo que había pasado pocos años antes, en el 81 con Mitterrand, ¿no? Cuando Mitterrand lleva los viejos ideales socialdemocráticos keynesianos a la década del 80, a la economía francesa, sube los salarios, nacionaliza empresas, qué sé yo, en un año el gobierno se le fue de las manos, porque la economía francesa ya no era la economía francesa, era la economía europea, y era una economía mucho más integrada a lo global, y cuando vos aplicabas los paradigmas keynesianos a nivel nacional, pasaba lo que pasó. Yo creo que el neoliberalismo, el monstruo del neoliberalismo, entre comillas, nació ahí con la derrota de Mitterrand, y no por un complot de Reagan y Thatcher. Fue la incapacidad de mantener esta idea del keynesianismo y la socialdemocracia a nivel nacional, que efectivamente no existe más. Hoy es necesario reinstalarlos a nivel regional y global. Si tuvieras que comparar el gobierno de Macri, es decir, buscar un espejo, digamos, ¿dónde se puede mirar algo similar al gobierno de Macri? Es difícil, es difícil. Yo creo que hay sí un espejo negativo que ya mencioné, que es la experiencia de la alianza, ¿no? Yo creo que es en el que no se quiere ver nadie. Bueno, ¿no? pero es importante entender qué es lo que pasó ahí, ¿no? Por ejemplo, es importante entender que confiar en el peronismo te lleva a la catástrofe, ¿no? Que los muchachos eran todos muy macanudos hasta que vieron la oportunidad del poder y no dudaron un minuto. De la Rúa pierde. Estamos entrando en un año electoral, en las famosas elecciones midterm, de medio término, y ahí es donde pierde el poder de la Rúa, en parte por llevar un programa económico que era la continuidad del anterior. O sea, lo central del programa menemista era la convertibilidad. De la Rúa
no tocó eso, no estuvo dispuesto a quitar eso, quiso hacer reformas manteniendo y eso explotó, ¿no? Este gobierno lo hizo mejor, sacó el cepo, salimos del default, es decir, pagamos consecuencias, pero mucho peor era no hacerlo. Y en el plano político me parece que lo otro es eso, ver claramente, De la Rúa pierde las elecciones de medio término y al otro día el gran piloto de tormentas, el señor Duhalde, rascándose las solapas, decía, me parece que De la Rúa no llega a final de mandato, acá se necesita un piloto de tormentas y él demostró que no lo es. Textual de Duhalde, anticipando lo que vino después, que fue la destitución, no quiero usar la palabra golpe, pero sí la palabra destitución civil de la Rúa, con todo lo que vino después, porque la década saqueada nace exactamente ahí, en diciembre del 2001. Década saqueada, que es el libro que está agotando las ediciones. La Aquí primera edición ya mostramos. está, 15.000 afuera, ya están reponiendo la segunda, 10.000 más. Vamos por todo. Vamos por todo, muy bien. Ahora, cuando vos hablás de un gobierno de la debilidad de Macri, pero esa debilidad también le da una fortaleza distinta hacia el objetivo que persigue Macri, que es consolidar una Argentina distinta, sí, por lo menos en la idea que tiene Macri. Tiene que ser así, es que tiene que ser. Yo creo que los argentinos vemos como cosas que nos ponen en tensión cuando son cosas perfectamente razonables. Un gobierno que tiene el Ejecutivo pero está en minoría, pasa en todo el mundo, ¿no? Obama estuvo así y gobernó. En cambio acá parece que en cualquier momento se despierta el monstruo peronista y tenemos una catástrofe. Bueno, yo creo que no es así, no necesariamente es así. Creo que el gobierno tiene que estar prevenido con las experiencias anteriores. Tiene que recordar, último gobierno civil no peronista que terminó, Alvear, 1928. No prestarle atención a eso es criminal, pero pensar que necesariamente va a ocurrir una catástrofe también es ridículo. Yo escuchaba mucho estos días la pelea, cómo era posible que una aliada de Cambiemos, Carrió, criticara al gobierno. Bueno, eso pasa en todos los gobiernos del mundo, que dentro de la fuerza de gobierno hay voces disidentes, gente que opina distinto y lo dice. Acá estamos acostumbrados que venga un general de una dictadura militar y establezca la verticalidad, o que venga un populista del Partido Populista y establezca la verticalidad. No, somos paternalistas y también eso se refleja claramente en la economía. Autoritarios. Somos autoritarios, creemos que... Bueno, las dos grandes frases que gobernaron la catástrofe de Argentina fueron: la Argentina no está preparada para la democracia, la sociedad argentina no está preparada para la democracia, por lo tanto, el subtexto era que gobiernen los militares, o a este país solo el peronismo la puede gobernar. Por lo tanto, teníamos una democracia que no era democracia, porque si un solo partido puede gobernar, eso se llama régimen de partido único, no se llama democracia. ¿Y ese es el gran desafío que tiene Macri este año en las elecciones de medio término? Es el gran desafío de estos 4 años. Yo creo que es el principal desafío. El primero yo creo que ya lo cumplieron, que era evitar la catástrofe económica. Yo en el libro me ocupo de demostrar que las cifras del año de diciembre del 2015, el país cómodo de Cristina, son todas cifras del 2001. Algunas son de principios de año, otras de mitad de año, otras son fines de año. Y que había muchos elementos inclusive mejores en el 2001. Por ejemplo, la cantidad de empleados estatales era la mitad, de 2 millones a 4 millones. La gente que dependía de alguna forma de subsidio del gobierno era 1/3 de la actual. Así que había cifras inclusive mejor, pero déficit fiscal, miles de millones de dólares que se escaparon en el último año, volumen de las reservas, déficit de la cuenta corriente. El déficit de la cuenta corriente era 4 veces mayor con Cristina que en el 2001. Entonces, el gobierno lo primero que hizo fue evitar la catástrofe, y me parece que eso ya fue una gran cosa, sobre todo para los más vulnerables, ¿no? Que evitaran un 50% de aumento de la pobreza, como logró Duhalde en el año 2002. Y el otro desafío es terminar el mandato y que tengamos una república donde todos los partidos que ganen las elecciones, porque para que haya una república no basta con que haya diferentes partidos, todos tienen que competir en una cierta igualdad de condiciones, y si ganan tienen que gobernar y no tiene que estar en discusión. No está en discusión en Uruguay si termina el mandato Tabaré Vázquez. Ahora, y tampoco pasa eso, bueno, iba a esos sistemas democráticos tan consolidados, que cuando gana un presidente, llámese quien sea, de un partido, se está pensando en la probabilidad de que haya 2 mandatos. Es decir, que el que pierde dice:
me tengo que preparar para dentro de 8 años, porque si a este tipo le va muy bien, va a estar 8 años en el gobierno. Bueno, ojalá. Yo creo que sería una buena perspectiva para la Argentina, pero lo esencial, lo que no puede, es que Macri sea el primer presidente civil no peronista que termina su mandato desde 1928. ¿Y eso? Después conversemos. Todo lo demás es razonable. Ojalá que el peronismo se transforme en lo que yo no creo que se transforme, pero ojalá me equivoque y ojalá tengamos una verdadera república. Ahí ¿no? te quería llevar, digamos, Dale. responsabilidad tanto de Macri, pero también una gran responsabilidad del peronismo. Sin duda, pero yo creo, que sepan los compañeros que yo creo que la sociedad argentina evolucionó mucho, los está mirando con atención, a nadie se le escapa. El gobierno, a ver, el peronismo gobernó, de los últimos 25 años gobernó 23, básicamente, ¿no? 22, haciéndonos creer que todo lo malo había pasado en los 2 o 3 años que no habían gobernado, ¿no? Me parece que eso, la mayor parte de la sociedad, lo que se llama, esto que vos decías, ¿no? De que el gobierno de Macri en su debilidad tiene una fortaleza, depende mucho que la sociedad argentina creo que entiende que ciertas cosas no se arreglan de un año para otro, creo que ve la intención del gobierno y creo que le ha dado un margen de maniobra por encima del poder político efectivo que tiene, que es muy bajo. ¿Y hay plazos para Macri? Es decir, que la gente, en la confianza y el acompañamiento, le está dando de manera imaginaria, es decir, ¿cuánto tiempo más podemos tener para arreglar las cosas? Sí, pero en el nadie sentido de que la gente empieza elecciones y va a terminar votando con el bolsillo finalmente, ¿no? Eso pasa siempre, pasa en todos los países, pero no pasa del todo, ¿no? Hubo votos que no fueran como el bolsillo. En España, cuando fue la mentira de Aznar sobre el atentado de Atocha, de un día para otro la gente dijo, no quiero un gobierno que me mienta, y de ahí salió Zapatero, ¿no? Es decir, no siempre se vota tanto con el bolsillo. Claramente a nadie se le escapa que es necesario que el país se ponga en marcha y que no es tan fácil. Y también es cierto que el gobierno hizo un cálculo demasiado optimista. Yo lo dije, ¿no? Dije, para mí, segundo semestre es ser muy optimista. Ojalá a fin de año. Y ahora digo, ojalá febrero, marzo, ¿no? Pero creo que sí, creo que ya se empieza a ver los famosos brotes verdes, empieza a ver algunos muy consistentes en recuperación del empleo, en recuperación de las ventas inmobiliarias. Me parece el blanqueo ha sido un éxito incomparable con cualquier otra cosa, porque fue un blanqueo que no fue condonación del origen de los fondos. Acá hemos tenido blanqueos con el kirchnerismo, donde si vos blanqueabas te condonaban, vos podías traer la plata sin declarar de dónde, y sin embargo fracasaron. Y que sin embargo no implica condonación de un posible origen ilícito, no fracasó, fue un éxito rotundo. Me parece que se empiezan a ver las primeras cosas favorables en la economía, y yo creo que la gente hace bien en ser exigente. Está bien que la gente sea exigente con Cambiemos mucho más de lo que fue con los gobiernos anteriores, pero yo creo que en eso también tenemos que ser un poco inteligentes, ¿no? Veo mucha gente malintencionada, sobre todo en el periodismo, que medía todo lo que mide 100. Acá hay una parte de la sociedad y de la sociedad periodística e intelectual que cuando gobierna el peronismo mide todo con la varilla de Uganda, y cuando gobiernan los no peronistas tenemos que ser Suecia porque si no es un desastre, ¿no? Creo que eso la gente empieza a percibirlo y creo que aprendió un poco la lección, ¿no? ¿Te la imaginás a Cristina candidata? En este país han pasado cosas más graves, ¿no? Claro, es una vergüenza, ¿no? Denota, pero es una vergüenza que todavía esté libre. Digo, la denuncia por asociación ilícita que presenta Carrió, que yo tengo el orgullo, muchas veces me preguntan, ¿y vos qué hiciste en el Parlamento? ¿No? Porque la gente que no sabe cómo funciona un Parlamento te dice, ¿y usted qué hizo por el país? Dice, bueno, yo estaba ahí, éramos 18 diputados en la coalición cívica, 19 contra 257 del total. No es que te aprobaban leyes porque eras simpático, más bien no pasabas la comisión legislativa. Pero una cosa que sí puedo contestar es que yo soy uno de los firmantes de la denuncia por asociación ilícita que Ercolini tuvo en su despacho, en su escritorio desde el 2008. Es hora que los jueces actúen, ¿no? ¿Pero qué le pasa a la justicia? ¿Por qué no avanzó cuando tuvo que hacerlo? ¿Y por qué avanza ahora a una velocidad que yo no sé si van a llegar al resultado que vos planteás?
Mira, ¿qué es lo que le pasó a la justicia? Que hubo una política deliberada del kirchnerismo de destruir todos los resortes institucionales, de destruir la República, de destruir la independencia de poderes, de hacer que el Congreso fuera una escribanía, de que las agencias de control fueran ignoradas o directamente copadas, la mujer de debido controlando a debido. Y de esa destrucción institucional formó parte destruir la independencia de la justicia, ¿no? Está muy claro lo que fue Comodoro Pi. Por eso pasó lo que pasó, y por eso los argentinos creo que entendimos que la República, en algún momento la sociedad argentina entendió que la democracia no era formal, que el hecho que elegir los propios gobernantes no era lo mismo que viniera un militar y se pusiera ahí. Y eso cambió, creo, para siempre. Creo que ahora cambió también esa idea. La gente creo que entendió que la República tampoco era formal, que si no había control, se robaban todo, y que si se roban todo, después chocan en 11 un tren a 30 kilómetros por hora, es un Toshiba de los años 60, mueren 52 personas. Cuando en otros países por ahí choca un tren a 30 kilómetros por hora y muere una persona que estaba esperando en el andén, como pasó en New Jersey, ¿no? Creo que eso la sociedad argentina entendió que la República no es formal. Y bueno, esperemos que los jueces de Comodoro Pi entiendan también que se juegan en una última carta, porque me parece que estamos llegando al límite de la tolerancia de la sociedad argentina, que se manifestó muy claramente por la República y porque no hay impunidad. Tiene que haber, primero, juicio y castigo. Todas las consignas de la época de los derechos humanos, que yo de los cuales participé en los 80, son todas válidas. Nunca más juicio y castigo, ni olvido ni amnistía. Todo eso, juicio y castigo a los culpables, todo eso se tiene que aplicar para que deje de haber impunidad y tengamos una república y también haya control del poder actual, ¿no? Yendo al gobierno de Macri, este armado de un gabinete de empresarios se ha puesto en debate, digamos, lleva un poquito más de un año el gobierno de los CEOs. ¿Esto le cae bien a la sociedad, digamos, tener gobiernos de gente que no viene de la política tan tradicional, de los partidos, del riñón de los comités? Bueno, yo no sé, yo creo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Trump, ¿no? Yo le tengo todas las antipatías del mundo a Trump y me asombra que gente que acá está por la República crea que Trump es un paso adelante con respecto a Obama. Me maravilla que, ¿no? Pero bueno, todas las locuras de un signo terminan en locuras del signo opuesto muchas veces, ¿no? Pero creo que está muy claro, esto empezó hace mucho, por algo, Reutemann o Scioli, que son gente que no venía de la política. Hay un rechazo de la política y creo que eso tiene que ser leído correctamente por los actores de la política, porque no es caprichoso. Yo creo que tiene una causa mucho más general, porque que no pase solo en la Argentina implica que tiene una dimensión. Esto es un fenómeno que tiene una dimensión global. Así es. Y tiene una dimensión global que para mí y va directamente a una de las que es mis grandes preocupaciones, que es la construcción de instituciones jurídicas, democráticas y republicanas por encima del nivel nacional. Porque lo que está pasando es que los estados nacionales son cada vez más impotentes para responder a los problemas de la globalización. Los líderes populistas nacen de eso. Paradójicamente refuerzan el problema, porque la respuesta razonable es entender que hemos pasado de una sociedad que era básicamente nacional y en segunda instancia global a una que es al revés, que es una sociedad básicamente global, donde lo que pasa y los fenómenos globales impactan en todo el mundo, y secundariamente tiene una modalidad nacional que también es importante, pero que es de alguna manera secundaria, o por lo menos como mucho de la misma importancia. Y por lo tanto necesitamos instrumentos jurídicos, instrumentos políticos, instrumentos republicanos a nivel regional, a nivel global, o avanzamos en esa dirección, o cada vez los estados nacionales van a ser cada vez más impotentes y cada vez va a haber más líderes vendehumos populistas que digan volvamos al viejo y querido Estado Nacional, ¿no? Vivamos con lo nuestro, para decirlo con Aldo Ferrer. Bueno, es un poco lo que está llevando, o por lo menos la promesa, ¿no? de Trump, de ir hacia un nacionalismo mucho más exacerbado. Escuché el otro día una nota de Argañarás sobre el tema de desglobalización. Es eso. Ahora, tengo una mala noticia. Pasó en la década del 30 en el mundo, ¿no?
líderes nacionalistas, fin del proceso global que terminó en los 14 con la Primera Guerra Mundial, que fue la primera gran expansión del comercio internacional. Es decir, estos retrocesos no son gratis, porque van a contramano de la historia. La globalización no nace de una elucubración política, nace del desarrollo tecnológico. Si vos te comunicás así como hablamos nosotros, no podés tener una cultura global, ¿no? Ahora, si después creás los telégrafos y los trenes y diarios como La Nación, que tienen una escala nacional, terminás teniendo un Estado nacional. Bueno, ahora tenés Internet. Es decir, estás construyendo la tecnología, crea las oportunidades para construir una sociedad global. Tenemos una sociedad global desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de los flujos financieros, desde el punto de vista de las migraciones internacionales, el terrorismo internacional, el cambio climático. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir insistiendo en los vehículos de control solamente nacionales o entender que necesitamos ampliar la frase mejor es de Georges Monbiot, que es un periodista de The Guardian. Dijo, todo se globalizó menos la democracia. Bueno, o globalizamos la democracia o nos vamos a quedar de nuevo, como en los 30, sin democracias a escala nacional. Trump es eso. Ahí tenés Trump por un lado, Putin por otro, China con un juego cada vez mayor y un desequilibrio constante en Medio Oriente. Nombraste tres quintos del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿No? Un delegado del Partido Comunista Chino, uno de Trump, uno de Putin, uno de la parte del conservadurismo británico que sacó a Gran Bretaña de Europa, y ahora vienen las elecciones en Francia, Marine Le Pen. La gente está votando por el suicidio, ¿no? La verdad, de alguna manera y con modos distintos, porque estamos en el siglo XXI, es el despertar de los líderes nacionalistas populistas de los años 30. Mussolini, Franco, Hitler, Stalin, ¿no? Ahora, ¿qué riesgos hay de llegar a eso? De vivir, de volver a vivir aquello. Mira, muchos, porque no es necesario que la gente esté tan loca para provocar niveles de destrucción similares. No es necesario que Trump se transforme en Hitler y la locura hitleriana, porque con mucho menos, con los medios tecnológicos que hay ahora, o sea, imagínate un escenario mínimo, ¿no? O sea, si yo fuera un líder terrorista, le dijera, muchachos, es el momento ideal para otro 11 de septiembre, si hacemos un 11 de septiembre con armamento atómico y en vez de matar 3.000, matamos una decena de miles, ¿no? Y dejamos invalidado el centro de Nueva York por 10 años que no se puede habitar porque tiramos alguna forma de artefacto atómico, ¿no? Ahora, imagínate Trump manejando eso. Manejando la reacción. Manejando la reacción ante eso, porque la reacción ante eso va a ser tiremos la bomba atómica. Fue también en la época de las Twin Towers, ¿no? Yo escribí un libro sobre ese tema que se llama El colapso de los estados nacionales. Bueno, eso puede tener un impacto destructivo similar a la Segunda Guerra Mundial sin necesidad de tener ningún Hitler, porque los medios de destrucción masivos son cada vez mayores. El mundo va a una situación muy peligrosa. O desarrollamos instituciones. ¿Cuánto falta para que una secta terrorista maneje armas atómicas? ¿Cuánto falta para que en vez de gastar plata busquen formas? Ya se habla del ataque internetico de Putin sobre las elecciones de los Estados Unidos. ¿Cuánto falta para una secta terrorista vaya por ese lado? ¿Cuánto falta para que armen alguna forma de intervención sobre el genoma humano o para expandir globalmente un virus a través de las aves? Digo, ¿a cuánto estamos de eso? ¿A 5 años? ¿A 10 años? ¿A 15 años? Podemos discutir cuánto falta, pero vamos ahí. ¿Vamos a crear instrumentos democráticos y razonables de control global o vamos a ir derecho a esa catástrofe, ¿no? Ahora, y frente a esto, porque se ven dos polos, ¿no? Por un lado Putin, por otro lado Trump. Sí. Dos figuras populistas, sí, autoritarias, algunos tenemos que ver cómo camina. China. ¿Qué papel juega en ese equilibrio? Mirá, es un mundo tan loco que los chinos empiezan a ser nuestra esperanza de que haya un poco de racionalidad, porque el mundo enfrenta dos tragedias posibles, inmediatas, que es que Trump y Putin se alíen, y la segunda tragedia es que se peleen. Cualquiera de los dos caminos, o sea, imagínate una repartición del mundo. O sea, la gente a veces no es consciente. Yo estuve hace poco en Estonia, ¿no? Había ido por un congreso a Finlandia, quería invitar a una amiga que estaba en Tallinn a visitarme en Helsinki. Y me dijo, no puedo, soy de la reserva finlandesa, estamos en alerta, no podemos abandonar el país, ¿no? Después de lo que había pasado en Ucrania, ¿no? Imagínate que
O que se reparten y, no sé, Trump le diga, bueno, vos quédate con Estonia, yo me meto por tal lado, a cambio dame tal cosa, ¿no? Una catástrofe. Eso fue Hitler-Stalin al inicio de la guerra, Sí, ¿no? claro, repartiéndose todo. Agarrás Polonia, yo me quedo con los Sudetes, entre el Anschluss, ¿no? Bueno. Y la otra es la pelea, cuando se pelearon, todavía peor, ¿no? Así que esas son dos tragedias posibles, ¿no? No sé, me parece que el mundo junta demasiado el terrorismo internacional. En aquel momento era un terrorismo anarquista, ahora es un terrorismo islámico, pero ahí está. Las grandes migraciones internacionales que causan grandes desequilibrios y grandes reacciones xenófobas y que nadie sabe manejar. Bueno, la verdad que estamos juntando, y todos los números, ¿sabés quién los tiene? Europa. Europa tiene todos los números. Porque si se alían los dos, la víctima va a ser Europa. Y si se pelean, la víctima va a ser Europa. Y si no, Europa tiene muchos problemas, sobre todo porque tuvo un éxito extraordinario. Los grandes problemas que tiene Europa son hijos de su gran éxito. Europa era un continente donde se escapaba la gente. Mis abuelos vinieron porque se escaparon de España, de la guerra civil española y de la miseria que había en los países periféricos de Europa. Hoy casi todo el mundo quiere entrar a los países periféricos de Europa. España, Italia, que eran grandes expulsores, son la meca para... Bueno, tiene muchísimos problemas, pero no hay que olvidar que Europa tiene muchísimos problemas y la integración regional tiene enormes problemas por motivo de su éxito. Sí, tienen una gran desocupación, pero claro, los salarios que ganan son 10 veces mayores que los chinos, ¿no? Tengámoslos en cuenta. Si le dieran Europa a Duhalde y metieran una devaluación del 75%, una inflación de 40% con salarios congelados, se arregló el problema en 2 meses, pero les queda 50% de europeos pobres, como quedó acá, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a vos. Muy amable.